Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Así Somos, madrugada de día miércoles, y hoy día hablaremos de un tema tremendamente interesante de las vidas pasadas. AS, vidas pasadas, para que comentes en tus redes sociales, junto a Monty, por supuesto. Bienvenida. Juan Andrés Salfate. Maestrísimos. Maestros de maestros para hablar de este tema. Platón afirmaba que una vida, de alguna forma, no era suficiente para regresar al estado celestial original. Desde ahí se planea y se plantea la pregunta de ¿hay vida más allá de la muerte? Una pregunta que nos ha perseguido durante toda la historia y que se responde, Salfate, de distintas formas según la religión y la óptica con cual la miremos. Esta es una pregunta que la pueden responder solamente dos áreas de la cultura humana. La filosofía, producto de una deducción de cómo funciona la psique humana, junto con sus recuerdos o con ciertas experiencias cumbres de carácter espiritual, y la religión, que en estas materias, muchas de ellas, que algunas pueden ser hasta contradictorias, plantean ideas definitivas respecto a qué pasaría con el alma de una persona una vez que ha fallecido. Si es que vuelve, si regresa, bajo qué circunstancias, dependiendo de qué vida llevó, cuál sería su próximo destino, etcétera, etcétera. Yo creo que en este punto cabe hacer una aclaración que muchas de las religiones, particularmente orientalistas, y que esto nace en el hinduismo, aproximadamente 4 o 5 mil años antes de Cristo, todo esto producto de inmersos estudios sobre el yoga y de estados mentales de una conciencia expansiva que logran como ver las distintas secuencias de etapas de qué pasa con el alma una vez que muere, por los estadios donde va pasando y cómo sigue este ciclo de secuencia de vidas que puede ser para algunos prácticamente interminable. Lo que quiero aclarar en este punto son dos. Las religiones que establecen y creen en la reencarnación lo ven desde dos puntos de vista. Una, de que existe algo así como un alma humana, algo que es imperecedero, eterno, y que nunca cambia, que es tu esencia como persona de una manera u otra, y que eso es lo que va traspasándose de una vida a otra. Y hay otros, dentro de este mismo grupo de religiones y creencias, de que nadie, un ser humano, no tendría un alma, sino que es un amasijo de sensaciones y percepciones, que entre eso viene una programación que hace sentir que yo soy algo o alguien. Por ejemplo, para dejarlo más claro, según varias religiones, incluso las cristianas, los animales no tienen alma. Claro. Pero sin embargo, si es que uno los mira objetivamente desde afuera, parecen responder a memorias, impulsos, instintos, quieren más a uno que a otro, hay cosas que comidas que no le gustan, otras que sí, al otro al revés, en fin. Entonces pareciera que tiene una voluntad, una característica de personalidad. Según estas religiones, un perro no es distinto a un ser humano. Parece que tiene una personalidad, un alma, más no la tiene. La palabra correcta para eso es jiva. Jiva sería, para esta cultura, un alma humana. Quería dejar en claro esas dos cosas para que... Conceptos que vamos a ir... No, y la reencarnación siempre es tema, porque uno efectivamente piensa si tu alma estuvo presente en otro cuerpo, en una vida pasada, si somos objeto de aquello, si somos si seres... somos el resultado de nuestra vida pasada. O si somos seres genuinos que nacemos y venimos nuevecitos, por así decirlo. Claro. Y aunque, bueno, yo creo que eso claramente varía dependiendo de la religión, pero lamentablemente si existe una reencarnación y nosotros ya hemos vivido otras vidas, lamentablemente tampoco lo podemos recordar, porque el sentido de aquello sería corregir lo que hicimos mal en vidas pasadas y hacerlo mejor en esta. Pero lamentablemente no tenemos ese punto de comparación, no tenemos ese recuerdo, por lo tanto uno de pronto se va guiando como por ese instinto. Ahora, igual yo creo que cuando uno tiene estos famosos déjà vu, cuando uno dice esto lo viví, esto lo sentí, momentos que de repente son súper lúcidos, yo creo que algo debe haber ahí. Y a lo mejor la misma forma de que nosotros no podamos recordar quizás esas cosas, si efectivamente tuvimos una vida pasada, es para protegernos. Porque si no, viviríamos, imagínate, en un constante miedo, en un constante desafío hacia la vida. Para aclarar ciertos términos. Según lo que compone un ser humano son 5 elementos. Skanda se llama en sánscrito, que es un cuerpo que percibe percepciones, que esto le genera una cierta emoción, una intuición, y los skandhas, que ahí se detecta la reencarnación. Los skandhas son las tendencias,
de por qué somos como somos. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros gustos y nuestros disgustos, nuestras preferencias de atracción y regulación personal. Claro. Me quedé pensando en lo que decía Monty de que si recordáramos todo tal vez en otras vidas, partiendo de la base que yo sí creo en la reencarnación, por ende, creo como en esta única alma en distintos vehículos. Claro, que va como, y que dependiendo de repente del karma o del dharma, cómo vamos evolucionando o no, probablemente ahí tú nos puedes explicar mucho mejor, Salfate. Pero me pasa que siento que sería súper positivo de repente recordar, y uno también puede optar y tener esa búsqueda de entender o conocer quién era. Yo personalmente hace un tiempo por supuesto, claro. Me hice la lectura de registros akáshicos, aconsejado justamente por nuestra jefa y la Dani, y para mí fue una experiencia súper buena el entender, el conocer de alguna forma otras vidas que yo había tenido, ¿cierto? Y desde ahí poder entender ciertas lógicas de conducta que yo tengo hoy día en el presente. Y que si bien no me cambiaron, ustedes podrán ver, ¿cierto? No he cambiado mucho de un mes a otro. Por desgracia. Por desgracia, dicen algunos. Pero sí me pasa que me sirvió mucho para entender sobre todo las relaciones, Salfate, que yo tengo y mantengo con ciertas personas, entender desde qué núcleos vienen. Claro. Registro akáshico, tú lo puedes explicar mejor que yo, es como una lectura del alma, de alguna forma, ¿no? Como entrar a ver tus vidas pasadas, qué fuiste, por qué escogiste a tu madre en esta vida y cómo se ha relacionado en otras vidas también con otras personas. Ya, mira, es otra palabra en sánscrito, akasha, significa espacio. Esto es súper importante entenderlo porque es lo que nosotros en Occidente llamaríamos el éter, que es otro estado de la existencia. Claro. Y es, por así decirlo, el teatro que se nos plantea como almas para jugar el juego de la vida. Entonces, ¿qué sería la cacha finalmente? El grupo de circunstancias que te rodean y que por lo tanto ese juego de tensiones y distensiones va a generar reacciones en ti y que va generando una rueda de actitudes tuyas que generan consecuencias. O sea, hay algo que no me gusta y alguien se enoja y golpea al otro. Y eso genera una consecuencia que se te devuelve, por ejemplo, un mal karma. Y otras personas con un temperamento más, ¿cómo decirlo?, conciliador, perdonan, por ejemplo, son mucho más empáticos y queda integrado como una lección mucho más profunda de vida, por ejemplo. Espérame, ¿el karma entonces terminaría marcando las evoluciones que tenemos en reencarnaciones? Absolutamente. O sea, uno en esta vida, en palabras simples, uno en esta vida estaría como pagando, costeando el karma de la vida anterior para ver hasta qué punto llego. Ya, es que mira, limpiemos un concepto. No existe aquí como un juicio, un tribunal que te castiga o que te recompensa por lo que tú has hecho. Entiéndase karma. El karma, otra palabra en sánscrito, significa acción. Y puede ser de tres maneras. Física, de hacer algo. De pensamiento, pensar cosas. Hay incluso la Biblia, ¿cierto? El orden cristiano te trata de ver sobre no desear, no hacer ciertas cosas. No hace mucha diferencia entre hacer algo y pensar algo. Claro. Okay. Y lo otro, que es muy importante, fíjate, que es verbal, que es generar acción por lo que tú dices. Aniquilar a alguien con un comentario, tirarlo para arriba. Entonces son tres, por acción, pensamiento y por decir cosas. Claro. Okay. Entonces, como tú bien dices, esa acción mueve la rueda de la vida y no es un tribunal de castigo o de premio, sino se espera que en algún momento toda tu condición como persona logra regularizarse, entender, afiatarse y saber que tienes una vida más plena, mejor, correcta, yo diría, cuando tú finalmente respondes de manera benevolente, espiritual, de disponibilidad, incluso de vulnerabilidad, como plantea el taoísmo, donde yo digo, reconozco humildemente que la vida es una cosa, una sinfonía, un mecanismo tan potente que se está haciendo. Mi corazón está latiendo sin que yo lo haga, las estrellas se están moviendo sin que yo tenga nada que ver con eso. Por lo tanto, si yo reconozco que la vida funciona pese a mí, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Humildemente dejarme llevar por lo que el planteamiento de la cacha, que las circunstancias han sido dispuestos para mí y todo se comienza a alinear de mejor manera. Porque, buenas noticias, ¿qué quiere la vida contigo? Desarrollarse de la mejor manera posible para que seas feliz. Y para eso te lo va a hacer entender
pasando por malos momentos para que tú te alinees de cierta Oye, manera. qué buena pregunta, porque yo creo que en épocas como esta, en donde ya llevamos, no sé, 2 años de pandemia, crisis por todos lados, guerras, pérdidas, ¿cierto? no, sí, Crisis no para, financiera. Nosotros nos preguntamos muchas veces cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que hacemos acá. Y muchas veces queremos controlar todas esas cosas y nos falta conectarnos con esa espiritualidad y dejar de pronto que las cosas vayan fluyendo. Importante Y nosotros ir siguiendo lo que la vida nos va mostrando. Mira, vamos a leer una gráfica de la ideología del libro de Krishna. Ya la vemos en pantalla y la revisamos. Dice, igual que una persona se quita sus ropas usadas y se pone unas nuevas, también el alma encarnada abandona el cuerpo gastado y entra en una forma nueva para la manifestación. Sabiendo esto, Arjuna, sé un mero instrumento. Lo que decíamos. Tal cual, po. Es una manifestación de la vida, de lo que la vida necesita hacer contigo. La vida es más fuerte que uno. Y uno debiera, por su propio bien, o sea, viendo lo de la conveniencia, acceder. ¿Y qué significa hacer lo que corresponde? Hacer las características que Michael tiene, que son sus talentos, sus gustos y sus cosas. Uno sufre, y esto te lo puede decir incluso la psicología, cuando tú comienzas a tener resistencia y a negarte las cosas que están hechas para ti. Es como un autosabotaje que uno siempre se anda haciendo. Y se hace por miedo, por una defensa excesiva. Por miedo. Ya, pero entendiendo esa lógica y compartiéndola hasta cierto grado, solo quiero ser Contreras porque la vida me trajo para ser Contreras. Si yo me entiendo como un mero instrumento, claro, ¿cierto? Entiendo que en el fondo tengo que fluir con la vida, con esta especie de misión, mensaje a lo que vine finalmente, ¿cierto? Entonces tengo que fluir y no poner estas barreras constantemente, esto sobrepensar las cosas. ¿No terminaría yo siendo casi un ser inerte que me dejo guiar y dejo de hacer yo acciones para que en mi vida pasen cosas y para que en el resto de las personas que me rodea también pasen cosas? Es que es como tú lo planteas, es visto de dos maneras. Como si yo soy una hoja arrastrada por el viento. ¿Qué voy? Y que sin embargo la hoja cumple una misión, termina convirtiéndose en tierra fértil para que otro árbol nazca, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Un pájaro es feliz cuando vuela. Esas son sus condiciones. Un ser humano es feliz cuando entiende su naturaleza espiritual y los caminos en distintos episodios de las distintas vidas de cada persona lo va a ir guiando hacia allá. Entonces, no se trata de que seas un robot de la existencia, sino más bien alguien que acompaña y que haga lo que tú quieres hacer, solo que tú no tienes tan claro lo que quieres hacer. Hoy me lo dice a mí, maestro. Claro. O sea, toda la vida es un ejercicio para entender lo que tú realmente quieres en el fondo. Entonces, con esa lógica, todos venimos y necesitas. con una misión a esta vida. Todos tenemos un ideal de lo que tenemos que hacer. Mira, es una forma de plantearlo. Hacer un checklist y después pasar a la otra vida. Es una forma de decirlo. Solo que yo diría que en las palabras, porque aquí estamos hilando fino, en las palabras hay una pequeña trampa. Cuando yo digo que yo tengo una misión, suele venir con una pequeña carga eso, que es yo soy yo y estoy aquí por algo. Como una misión heroica. Algo así, ¿te das cuenta? Entonces es como que tratas de... Algo tengo que encontrar. De darle una importancia excesiva cuando la vida ya está haciendo todo el trabajo. Me refiero que estas propuestas te dicen que es mucho más fácil y se va a aparecer una vida más feliz para ti si es que tú te dejas llevar cuando todo está colaborando para que tú seas feliz, que yo tratando de hacer un esfuerzo para lograr aquello. O sea, hay una especie de llevar a cabo mis tendencias de una manera más gentil que hacerlas por miedo. Por ejemplo, yo soy bueno para trabajar en televisión, por ejemplo, ¿ok? Y la vida me lo está permitiendo. Y incluso cuando me quiero salir, la vida se encarga de regresarme de una u otra manera. Ok, entonces yo aquí tengo dos opciones. Agradecer, disfrutar eso o empezar a no dormir en la noche porque quiero ver qué voy a hacer mañana y voy a tomar todos los eventos y todas las cosas que me pidan y ya eso se transformó en una cosa estresante, laboriosa y todo lo demás. Entonces, en la primera estoy haciendo caso y en la segunda me estoy súper estresando porque desde el miedo digo, y esto lo puedo perder y no lo voy a hacer tan bien y no puedo perder ninguna cosa que se me ofrezca. Entonces eso es un estado de equilibrio finalmente que yo debo entender alineando, digamos, mi propia personalidad. Oye, un estado de equilibrio, Monty Salfate, que al parecer
mucho mejor que nosotros lo tienen los niños. Siempre hemos hablado cuando hacemos capítulos de vidas pasadas, bueno, en otras instancias Así Somos, de cosas paranormales, por ejemplo, también, que los niños tienen una sensibilidad especial. Tienen, por decirlo de alguna forma, un canal energético abierto, desarrollado, no están contaminados como nosotros los adultos, no que están contaminados. dejamos de, olvidamos varias cosas, y al parecer los niños, Monty, tendrían justamente esta capacidad de recordar vidas pasadas, de saber de dónde vienen, y hay casos alrededor del mundo que son realmente impactantes, de cómo niños han recordado detalles que incluso sus padres desconocían. Sí, de hecho hay estudios científicos que han decidido estudiar casos de personas que tienen estas marcas de nacimiento, si podemos llamarlo de alguna manera, o estas experiencias de vida anterior que de alguna extraña manera se repiten cuando nace un nuevo ser vivo y que trae consigo cosas que él sabe, que ya aprendió, que ya vivió anteriormente y las expresa de manera muy prematura. De hecho, tenemos algunos casos de algunos niños. Partamos, Alfate, por ejemplo, con Gus Ortega, que él afirma haber existido efectivamente en otra vida. Empezó, por ejemplo, a hablar cuando apenas tenía 18 meses. Hizo un montón de declaraciones específicas. De hecho, este chiquito que vemos en pantalla, Gus, afirma ser su abuelo. Su abuelo que falleció en el año 93 por un accidente cardiovascular y que nunca llegó a conocer. O sea, ellos nunca se toparon. Sin embargo, este niño tiene recuerdos de cosas que vivió su abuelo con su padre y le dice frases concretas. Y ahí es cuando la familia se da cuenta, oye, efectivamente, este niño tiene algo especial, porque ¿cómo iba a saber esto que pasó hace, no sé, 20, 30 años atrás? Una de las frases que este pequeño que veíamos en pantalla y quien dice ser su propio abuelo dentro de la genealogía familiar de él, dice, le dice este pequeñito, su papá, dice, cuando yo tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte los pañales, como digamos lo que tú dices. Es heavy, sí. Sí, es heavy. Entonces, claro, este es uno de, a ver, digamos las cosas como son, infinitos casos de niños que de un momento a otro, de forma casi espontánea, comienzan a recordar una vida que claramente no es la que diríamos que han vivido en este presente. Con un lujo de detalles, en donde incluso, como se confirma muchas veces, parecen reencarnar dentro de la misma familia. En este caso, aquí lo que estamos diciendo es que el papá de su papá, el papá del papá de Gus Ortega, tras morir, decide, o la vida lo impulsa con el carburante que te queda por este impulso de seguir viviendo, en su propio nieto. Claro. O sea, entonces aquí, bueno, viene una pregunta filosófica que es bastante curiosa. O sea, no estaríamos hablando ni del abuelo ni del nieto, sino que estamos hablando de un solo individuo que nace en distintas condiciones, con distintos roles dentro de un núcleo familiar. Claro. La particularidad de este pequeño es que él lo logra recordar. Simplemente traigo la memoria de que los Dalai Lama, así como el último, son elegidos en esa posición a partir de la demostración de los monjes de la prueba de reencarnación. Ellos van en busca de un niño que saben dónde puede ser y que él lo demuestran que él efectivamente es el Dalai Lama anterior que se ha reencarnado. Quiero que visitemos imágenes y palabras del propio niñito Gus Ortega, cómo se refiere a este extraño fenómeno que a él le sucede de recordar cuando él era el papá de su papá. He started talking about Grandpa, and you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. Yeah, we were pretty puzzled about it. Then one day, Ron Ortega brought a set of old photos home, and something even more remarkable occurred. And I said, oh, look, here's, look at this old photograph. And he came up to it and he goes, oh, there's me. I mean, I was like, just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus would make more statements like that over the course of the next years. He would recollect episodes of his grandfather's life that even Ron could hardly remember. And he was there. Hoy estábamos viendo declaraciones de los papás. No solamente se reconoció él en una foto como el abuelo, ese soy yo. También dijo,
a mi hermana la mataron unos hombres malos. Ajá. La hermana del abuelo justamente había sido asesinada por un grupo de hombres. Recordaba haber tenido un negocio, por ejemplo, Exacto. que había tenido que vender. El abuelo, y ni siquiera el papá sabía, el abuelo había tenido un negocio de comestibles y lo había tenido que vender también. Tenemos muchas más historias impactantes de cómo los niños recuerdan, qué hay en los niños que son capaces de recordar cosas que nosotros no. Lo comentamos después de la siguiente pausa. Esto es Así Somos. Que gana un matecito Si yo volviera ahora. a vivir, seguiría tomando verde. Seguiría Yo sería verde Sí, flor. de todas maneras. Me reencarnaría en verde. Seguimos hablando en este capítulo de las reencarnaciones, ¿cierto? Ya sabemos que hay religiones orientales principalmente que creen en la reencarnación, como el hinduismo, el budismo, el shinto, el taoísmo. Ya vamos a ir revisando algunas de ellas. Pero veíamos el caso de este chiquito que vemos en pantalla, Gas Ortega, que desde los 18 meses que comenzó a hablar, por ejemplo, y a tener recuerdos súper vívidos de su abuelo, a quien veíamos en pantalla. De hecho, revisábamos cuando el papá decía, él vio una foto de su abuelo y él dice, ahí estoy yo. O sea, Claro. dando a entender que el alma de su abuelo estaba dentro de él. Que de repente son ciertos escépticos, podrían decir ya, reconocerse en una foto. Se parecen mucho, no sé si podemos poner la imagen que están Sí, son en bien duplex. parecidos, Son muy sí. parecidos, uno podría decir, bueno, es su abuelo, tiene lógica. cierta Claro, tiene lógica. No necesariamente tiene que estar reencarnado. Pero a mí me impacta cuando él empieza a hablar, Salfate, Monti, de datos que ni siquiera el papá manejaba. Como por ejemplo el dato que él contaba de que tenía un negocio y que lo había tenido que vender. Que de hecho los papás cuando se dan cuenta empiezan a hacer estos documentales, lo llevan a un experto en el tema, que estudie un poco, que analice y empiezan a averiguar y efectivamente el abuelo había tenido un negocio y lo había tenido que vender en cierta situación. Entonces esos datos que ni siquiera el papá de Gas conocía, ahí uno dice, a ver, acá hay algo, no es que el niñito lo leyó en un cuaderno, no es que alguien se lo contó. No, muy pequeño. Hay algo que justamente trasciende a este terreno. A la lógica. Acá es bueno hablar desde dos aristas y que se soluciona rápidamente con los casos que vamos a seguir revisando. La ciencia se ha hecho cargo de estos temas porque son tan tremendamente apabullantes el material que hay de niños recordando con lujo de detalles, nombres, fechas, incluso que uno dice, bueno, ya, o sea, esto amerita un estudio serio. Y ojo, en el caso de este niño, por ejemplo, la ciencia, ¡pum!, se mete al tiro y dice, mira, fíjense que acá puede que estemos ante un caso muy maravilloso en donde existe una memoria celular, genética, que se transmite en la familia y que las personas pueden incorporar, en términos cerebrales y mentales, recuerdos dentro de su linaje. ¿Ok? De hecho, esto ha pasado en pocos casos, pero muy potente, de manera muy potente, cuando personas han hecho trasplantes y sin saber han querido, de forma de agradecimiento, conocer a la familia, de quién les donó las córneas, un hígado, un riñón, lo que sea, y comienzan a darse cuenta de que ellos empiezan a adquirir dones, actitudes y cosas del órgano trasplantado. O sea, voy a hacer un ejemplo muy básico, digamos, pero es como que la persona, digamos, no tiene ningún interés por la música y de repente casi amanece aprendiendo a tocar guitarra y sabe, y el otro quién era, un súper guitarrista. Así de básico, ¿ok? Entonces se pareciera que hay una memoria celular, y en una familia está más que claro, que se comienza a transmitir y comienzan a activarse estos recuerdos, que en los animales también ha sucedido, que son experimentos muy famosos, en donde en dos orillas de islas a unos monos le enseñan cómo destapar algo, un frasco, Claro. y los de la otra isla, sin que no le hicieron experimento, aprenden. También lo aprenden. Ok, pero eso no explica de cómo un niño se acuerda del nombre de su vida pasada, que vivió, que eran sus familiares, se murió, de alguien que no es su familia, Claro. sino de alguien que vive en un continente muy lejano de una cultura que no tiene nada que ver con su linaje, y ahí se cae un poco esa teoría de solo la explicación de la memoria celular. Y en cuanto a las marcas, ¿qué teoría hay? Porque, por ejemplo, hay un caso muy conocido, y lo comentaba en la pauta, que es el de Celia Cruz, la gran cantante, ¿cierto? Y ella lo contaba, lo hacía público. Ella, cuando su mamá estaba en los primeros meses de gestación, fallece una prima de Celia Cruz. Una tía. Una tía Celia Cruz, sí. obvio. Y a esta persona que fallece le fracturan los meñiques como una forma de dejar una especie de marca. Claro. De hecho, en la serie biográfica que hicieron de Celia Cruz también está esa historia, para dejar una marca. Y cuando nace Celia Cruz, nace justamente con los dedos, de tal forma que da la sensación de que los tenía fracturados los dedos meñiques. Y ella siempre dijo, se sintió ser la reencarnación de esta prima. ¿Qué explicación
científica, ya que los científicos, buena onda, pero quieren dar explicación a todo y solucionar Claro, todo desde ahí el no área alcanza. terrenal. Frente a eso es más difícil la Está explicación. difícil. Ahí lo ¿no? científico no alcanza claramente. No. En el caso de Celia Cruz, la razón es por algo que puede parecer extremo, pero es que esta tía prima, ella tenía muchos dotes para la música, pero no pudo desarrollarlos. Y ella pensaba en que ella podía de alguna manera en su próxima vida, que era parte de la creencia familiar, producto de la reencarnación, podrían generar que ese destino se cumpliese. Entonces le rompen los dedos a su cuerpo, ya fallecido, y esperando que alguien que regresase en la familia, algún nuevo nacimiento, viniese con esas marcas. Y esto es muy interesante porque las marcas de heridas de muchas personas que han tenido, donde comienzan a recordar que murieron por una bala, por ejemplo, o atravesados por un fierro, no sé qué, y que nacen con esa marca, eso se entiende incluso hasta el día de hoy, en nuestro día a día, con la capacidad que tiene el cuerpo de somatizar cosas, que es de manifestar en lo físico marcas de que la psicología, en mi construcción psíquica del mundo, yo creo que las cosas son así. Lo que estoy diciendo es que pareciera que ser que el cuerpo, la última capa de la existencia, entendiendo que la mente y el espíritu son las más sutiles, logran manifestar a vista de todos algún recuerdo potente que haya marcado la vida anterior o esta misma de alguien y por lo tanto se manifiesta y lo deja como una impronta muy clara. De todas maneras. Es interesante. Es Sí. que es súper interesante porque nos deja pensando muchas cosas. De verdad es una... Es claro. A todo esto de la reencarnación le gusta a mucha gente porque Sí. te da una alfombra muy rica de que esto no se acaba cuando tú mueres. O sea, que injusto alguien que muere de joven, de niño, por Sí, ejemplo. sí. Bebés que Claro. no alcanzan a vivir un mes. No, o son cosas que ni uno un no se día. explica. Sin embargo, vemos Entonces, que de muy, pronto... muy esperanzador. No, y cosas que uno no entiende, porque lamentablemente cuando vemos noticias así terribles de delincuentes, de asaltantes que están dentro de un tiroteo, por ejemplo, que le quitan la vida a otra persona, y a ellos no les pasa nada. O sea, no sé, hay gente que choca borracha absolutamente y muere el acompañante y no ellos. Sí. Entonces son cosas muy extrañas. Vamos a otro caso de un niño, James Leninger, que nace el 10 de abril del año 98 y que asegura haber sido un piloto de guerra. Él nace de manera muy normal, se desarrolla en sus primeros años como cualquier niño. Sin embargo, de pronto todo cambia cuando comienza a tener unas pesadillas. De hecho, una noche él despierta, ojos al fate, a las 3 de la mañana, Bueno. diciendo que estaba sobre un avión y que ese avión estaba en llamas y que ese hombrecito no había podido salir de ahí. Todo esto en el contexto de la invasión, ¿cierto?, o de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto que hubo con Estados Unidos, ¿cierto?, Exacto. entre los japoneses y los estadounidenses. Entonces, este es otro caso que llama mucho la atención, sobre todo porque su recuerdo, ¿cierto?, aparece justamente a las 3 de la mañana. Y deja poner otro antecedente, acá no hay una conexión familiar. No, po. Como habíamos hablado en los anteriores casos, acá no hay algo que por herencia genética Claro. celular se pueda Lo que decía transmitir. Acá es Fate, totalmente sí, distinto. po. Absolutamente. Ahora, aquí es más específico aún, porque supongamos que este niño puede haber visto una película y le genera tal impacto que se siente identificado. De hecho, es a través del proceso de identificación cuando nosotros lloramos con una serie, por ejemplo, donde sufrimos junto con el personaje Oh, sí. y por un instante nos olvidamos que es un actor interpretando a alguien. Es O sea, eso verdad. es muy bonito del ser humano, esa capacidad empática de poder vivir la historia del otro. Pero eso queda muy corto con el caso de este pequeño. ¿Por qué? Porque este niño, que claramente no tiene la formación y que él dice ser un piloto de guerra, que las pesadillas lo despiertan porque es el momento que él muere, porque su avión de combate está envuelto en llamas y está a punto de estrellarse, digamos, y donde va a fallecer, él tiene con exactitud las formas de los modelos de aviones, distinguiendo uno de otro, que eso uno los mira y los ve más o menos parecidos, pero claramente no sabe cómo se llaman los modelos de avión, el F-16, no sé qué, bla, bla, bla. Ya, este niño lo tenía claro. Peor aún, él recuerda, y aquí viene con nombre y apellido, de que él estuvo en la batalla de Iwo Jima, muy Wow. famosa dentro de la Segunda Guerra Mundial, y de que él estaba, de cierta manera, saliendo, o sea, salió, digamos, a combate de un barco llamado Natoma, y con el cual también en los barcos japoneses los menciona, con el cual se enfrentó. Ya, un niño no puede saber eso. De Claro. partida, Son tiene que detalles muy interesarse. Muy específicos. específico. Son muy específicos Claro. y claramente lo marcan a él porque, claro, él murió en combate y era, mal que mal, en el momento de fallecer,
toda la información que lo rodeaba y que era su interés vocacional como piloto de guerra. Es el papá de este niño quien da un testimonio y que lo pasamos a revisar de inmediato. Y empecé a preguntarle, ¿qué le pasó a tu avión? ¿Le han disparado? ¿Quién le ha disparado? Los japoneses. ¿Y cómo sabes que fueron los japoneses? Creo que esta noche dijo, el sol rojo y grande. ¿De dónde sacaba eso? ¿Cómo podía expresar algo tan concreto? Y seguí. Le pregunté de dónde había salido su avión. Y me dijo, ¿de un barco? ¿Tiene nombre tu barco? Y dijo, sí, Natoma. ¿De dónde sacó esa palabra? Nunca la había oído antes, pero le dije que sonaba japonés. Volvió sus ojos hacia mí y dijo, no, de Estados Unidos. Oye, qué Ahí potente. estamos viendo las declaraciones del papá, que en este caso además también le preguntan cuál era el hombre que estaba en llamas, y ahí sí hay una coincidencia que tiene que ver con el nombre, porque ambos se llaman James. Okay. El hombre que él veía en sus sueños, el que era él en otra vida, James M. Houston, y se hizo la investigación y efectivamente encontraron que este hombre sí estaba en ese portaaviones y había fallecido. De hecho, se contactaron con la familia en este caso, porque además el pequeño James no solamente habló de este hombre, habló de otros nombres. Y según la investigación que hicieron los papás, o sea, ya algo súper rebuscado, hicieron la investigación y eran compañeros que habían estado justamente en esa batalla con James M. Houston. O sea, todo empezaba a calzar y se contactaron, Salfate, con la familia de James M. Houston, este piloto, quien les facilitó fotos, y el parecido entre ellos, sí, sin ninguna herencia genética, es realmente impactante. La podemos revisar, tenemos una foto de hecho, del piloto de la Segunda Guerra Mundial y por supuesto de este niño, ambos de nombre James. Ahí estamos James viendo Houston, a Houston el piloto, ¿cierto? Fallecido. Que estas son fotografías que la familia les entregó a la familia del pequeño James. Ahí estamos viendo el dúplex. Yo encuentro que son muy parecidos. Sí. Sí, la verdad que sí. Ahí, ya, claro. Mira, claro, después más grande, ahí está la foto ahí mucho más grande. Sí, estamos hablando prácticamente de la misma persona. Ahora, cuando tú hablabas de que tú habías hecho a modo terapéutico registro acásico, es interesante donde uno de cierta manera, en su tránsito por la vida que uno lleva en estos momentos, parte de ella, como podemos llamarle una misión, es hacer una reparación. Mira, estos son los dibujos que él hacía claramente. De hecho, está con la bandera japonesa y dibuja las cruces propias de los corsarios, que eran de los aviones que él manejaba, ¿cierto? Que también son parecidos a los que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas, pero esa es otra historia. Y es que él, como esta misión que hablamos al comienzo del programa, él le nace, junto con los padres, él va a la tumba de James Houston, de quien él fue, como él lo recuerda en su sueño, con toda la artillería de nombres, de compañeros, enemigos, barcos, etc. Y le va a dejar flores. Se va a dejar flores a sí mismo. Sí. Y se acaban las pesadillas. Es como este acto de perdón, de cariño, de cerrar el círculo, finalmente le permite a este niño, James, del mismo nombre, seguir con su vida actual, dejando atrás los recuerdos y los traumas que, no es para menos, lo seguían acompañando, dado que él estuvo en un escenario infernal, como fue la Segunda Guerra Mundial. Y deja ponerte un dato, porque donde fueron a dejar las flores fue al lugar de la batalla, porque leía en otros reportajes, en el fondo a James M. Houston se le da por muerto porque se le dio por desaparecido. Entonces no existía ese cierre de el cementerio, tal vez, donde uno puede ir a verlo, a descansar, a conversar. Faltaba, y tal vez esa era la misión, y qué bonito lo que estoy diciendo, de cerrar el ciclo, de darle un descanso, más allá de encontrarlo físicamente ya a estas alturas, pero sí de decir, mira, esto es simbólico, acá te dejo que descanse. Puede existir una realidad, quién sabe, a lo mejor el alma cuando se reencarna es justamente una reencarnación donde no logra terminar ciertos ciclos de la otra vida en buena ley, en paz. ¿Qué pasará con estas almas de personas que han desaparecido, por ejemplo? Claro, como una forma de pedir ayuda, porque claro, estas almas errantes, sobre todo cuando la familia no sabe qué pasó con sus seres queridos, no hay una despedida, no hay un fin, no hay un cierre de ciclo. Exacto. Y esas almas buscan de alguna manera que alguien los ayude a hacer ese cierre de ciclo. Vamos a seguir revisando el tema de la reencarnación, Michael, con respecto a las otras religiones y todo esto de las almas bebé, las almas viejas, las almas maduras. Sí,
Entremos en quiero eso saber. porque también es como interesante. Eso quiero saber mucho porque a mí, por ejemplo, me comentaron que a raíz de esta lectura registro que yo era un alma vieja. ¿Qué significa que sea un alma vieja? ¿Es mi actitud pero para eso vieja? no tuviste que haber No, yo creo ido que a te hacerte un equivocaste, te registro, dijeron un te lo alma decíamos hueviada. nosotros. Sí, soy huevía. Oye, quiero saber qué es alma vieja, ¿por qué se ríen todos con esto? Alma vieja, alma joven, ¿qué es eso? Salfate lo explica, pero antes los queremos dejar con el siguiente consejo de nuestro tremendo auspiciador, Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. AS Vidas Pasadas para que comentes en las redes sociales, nos cuentes tu experiencia tal vez, los déjà vu que decía Monty, ¿serán recuerdos de otras vidas? ¿Será o es más parecido al multiverso? Todo eso lo puedes comentar en las redes Es más con sociales. el multiverso, dicen algunos. Sí, me da esa sensación como que esto lo viví en esta vida. Salfate, ¿qué pasa con este tema de las almas que ya nos introducía un poco la Monty? Hay muchas personas que dicen, hay almas de recién nacida, alma bebé, alma joven, alma madura, alma vieja. Esto viene del taoísmo de alguna forma, ¿no? Sí y no. A ver, lo que pasa es que, despejando alguna idea, el New Age como movimiento le ha hecho muy mal a las antiguas sabidurías orientalistas, porque las ha convertido en una especie de comida rápida de estos tremendos textos exploratorios del que intentan explicar el misterio de la vida y la muerte, por ejemplo. Entonces las personas comienzan a adaptarlo y siempre tratan en Occidente de ponerlo todo como bonito y seres de luz y cosas así, que siendo que los hay, la verdad es que tratan de evitar lidiar con la oscuridad de la vida, ¿cierto? Con los altos y bajos que esta contrae. Sin embargo, siendo que esto yo no lo puedo asociar al taoísmo, el taoísmo de una u otra manera niega estas ideas, le parece, el taoísmo es: no te muevas, no hagas nada, que la vida va a ser contigo lo mejor para ti. Es casi como, vive como un perdedor, vive como una persona que se deja arrastrar como una hoja en el viento. Como lo que hablábamos hace un rato. Lo que planteabas tú. Exactamente. Como recibe pero no ejecutes. Claro. Si bien hay ciertas áreas, como los Rosacruces, por ejemplo, que han planteado de que existen, y tiene la lógica de la cronología, de que hay almas que claramente tienen que haber estado más tiempo en este planeta, en este mundo, que otras, ¿cierto? Claro. Ok. Bajo ese concepto, porque hay otras que dicen todo lo contrario, que eso no sería posible, de hecho es mucho más enredado, mucho más multiverso, es como que ¡pum! Todas las posibilidades nacieron ya en un instante. El tú del pasado y el presente están viviendo en algún lugar en todas las versiones posibles. ¿Cómo puedo elegir la mejor? Y se conecta. Bueno, hay un trabajo como hacerlo, que una vez lo vimos, ¿te acuerdas? De que este científico francés decía, pregúntale a una de tus versiones futuras que eligió el mejor camino para que te vaya bien, pregúntale qué hay que hacer, qué es lo que qué decisión tomar para irme por ese camino. Una vez lo hablamos. Se supone. Sí. Bueno, llegamos a la conclusión que mi versión futura no me escucha. Claro, entonces se habla, claro, tú no quieres hablar con un alma recién nacida es una persona que recién entra en el circuito de la experiencia humana. Y esto no nos vamos a meter acá, pero es muy complejo, porque siempre se habla que uno puede ser hombre, mujer, tío, abuelo de sí mismo, etcétera, etcétera. Pero hay otras que plantean que uno puede pasar por otras áreas de la existencia, vegetales, insectos, animales, todo lo demás. Entonces, hablando de un ser humano, un alma nueva es aquella que comienza a iniciar su primer viaje como experiencia humana. De hecho, hay monjes zen, particularmente el linaje coreano, que a ellos les preocupa mucho la cantidad de personas que hay, y dicen que eso, entre otras cosas, tiene que ver por la matanza de animales. Que está habiendo todo un movimiento vegano, entre otras cosas, porque hay muchos animales que, producto del trauma de ser asesinados por hombres, nacen por primera vez como personas que se sienten mucho más conectadas con la naturaleza y no quieren volver a pasar por eso. Se van al parte de sus enemigos, por así decirlo. Perfecto. Hay muchos humanos, por otras tantas razones que no puede dar racionalmente, pero según este linaje es por la matanza excesiva de animales. Ok, eso sería un alma nueva, recién nacida. Antes de que sigáis con las almas, dijiste algo que no puedo dejar pasar. ¿La reencarnación puede ser en vegetales también?
según un lineamiento, según un pensamiento? Depende de la escuela. Se supone que hay... Pero hay como una línea así como de vegetal paso a animal, por ejemplo, y de animal a persona. Depende de la escuela. Hay quienes dicen que uno solo evoluciona, que solo vas para mejor. Hay otras que dicen que supongamos, tienes una gran fortuna porque fuiste muy dadivoso, por ejemplo, lo estoy haciendo muy en ABC, muy con pera y manzana. Fuiste muy generoso con lo tuyo, con lo poquito que tenías, por ejemplo, y ahora tienes una vida llena de fortuna. ¿Qué hizo esa fortuna contigo? Te echó a perder. Te volviste egoísta, le quitaste a todo, quisiste tener más plata, vuelta para atrás. Y así. Y hay otros que su fortuna la donan, viven bien y siguen en esa, por ejemplo. Entonces, hay otros que plantean que uno es un glotón. Es una persona que psicológicamente anidó todo su sistema de autodefensa del ego, comiendo, metiendo en exceso y todo lo demás, y puede encarnar, y esto ya lo digo literal, en un chancho, por ejemplo. En un cerdo, en alguien que es un animal, que es una máquina de comer, simplemente. Porque, y aquí tiene lógica, porque no es ni castigo ni premio, es simplemente dónde va tu alma. Claro. En el carburante que tú le pusiste. Es como en lo que vibraste en una vida. Exacto. Vas a terminar en la siguiente. ¿te gusta comer? Bueno, convirtámonos en algo que come entonces. Entonces, y de ahí puede que te guste o no, y de puras tensiones y distensiones uno va diciendo, ya, mejor que no. Y ahí comienza a generarse la voluntad. Me gustaría hacer esto, pero creo que no es bueno para mí ni para el resto, decido no hacerlo. Siento que me dan ganas, esto va a traer muchas consecuencias, y ahí opera mi alma y dice, prefiero no hacerlo. Porque ya aprendiste. En cambio, otro es como, pero si quiero, ¿con qué me lo voy a impedir? Y ahí vienen, digamos, los problemas de impulso. Varios se podrían reencarnar en Matita Indoor. en el canal. Oye, Jaimito, cómo se ríe. Vamos a seguir revisando más tipos de alma, me interesa mucho saber eso. Pero vámonos a otro caso, que es el de Purnima y la memoria de su vida pasada, porque sabemos que en Oriente hay una larga lista de niños que afirman haber sido parte de una vida anterior y que hoy se reencarnan y tienen experiencias en el presente. De hecho, nos vamos a Sri Lanka, el caso de esta niña, Purnima, en donde allá todos son budistas practicantes, y es la misma Purnima la que cuenta y la que recuerda su historia pasada. Entremos en ese caso, Salfate, porque no deja de llamar la atención que nuevamente estas cosas ocurran en ese lado del planeta. Revisemos su testimonio y lo analizamos. I was a man before. My real name is Jinnadasa. I was called Jinnasena, but they call me Jinnadasa. I had a sister and younger brothers. What I did in those days was to manufacture incense sticks and then distribute them to shops. We had vehicles, but mostly I went on push bike. I spent a lot of time travelling from place to place. After the accident, I was watching what was being done to me. My younger sister cried a lot. There was a garland on my body when I was brought home. I've seen a photograph of my corpse, and the garland is there in the photograph. I can't remember much after that. I was in darkness and saw some light. I remember coming in the direction of the light, and then I was reborn. Claro, una niña que parte desde muy chiquitita, desde los 3 años, a tener estos recuerdos, y acá nos preguntamos de inmediato qué hace que algunas personas que vienen un poco con esta programación puedan desarrollar ese sentido en este contexto, por ejemplo, en el caso de esta niña, en un contexto más religioso, ¿cierto? En donde quizás te puedes conectar, puedes sacarle partido a ese, entre comillas, don que traes, ¿cierto? Y hay otros que no, pues hay otras personas que no lo desarrollan porque quizás no explotan ese lado. Antes de responder eso, déjame dar un poquito de contexto, porque este caso es bien impactante y creo que es de los más impactantes que hemos revisado hasta ahora, por lo que hablábamos en la pauta, por el sistema de acceso a la información, el sistema de castas que existe, donde no es que yo me meto a internet y puedo lograr tener la información de lo que pasa al otro lado del río, que justamente acá en la ocasión ella hablaba de una familia al otro lado del río. Son castas profundamente cerradas, donde yo no sé qué es lo que pasa al otro lado del río, menos puedo saber nombres, estaba entregando nombres ella, menos puedo saber cómo se trabaja ciertos elementos, en este caso el incienso. Ella, sin tener ningún tipo de acceso a esa información de una manera terrenal,
sabía absolutamente todo. Y describía, ahí en el video que estábamos viendo, describía la forma en que muere cuando estaba vendiendo los inciensos que había fabricado, una marca específica de incienso además, claro, que es una marca que solamente, no me acuerdo si era una o dos familias al otro lado del río la podían llegar a fabricar, y ella detalla absolutamente todo. Si eso no es una reencarnación, no sabría cuál sería la lógica o cómo podríamos explicar esto bajo los amigos de la ciencia. Claro, hay que entender de que para ciertas culturas es más fácil aceptar aquello. O sea, así a la ligera, piensen cuántos casos en Occidente se debe encontrar una familia con un niño así, pero siendo que no es producto de su credo religioso, simplemente omiten hacer cualquier investigación o profundizar en aquello, y el niño termina finalmente olvidando aquello que está sintiendo, siendo que podría haber accedido a una experiencia tremendamente enriquecedora para su vida presente. En este caso, siendo que la mayoría es de religión orientalista, budista. Claramente ellos lo aceptan con mayor facilidad, claro, sobre todo, como tú decías, en este sistema social de casta, en donde uno nace de una manera y no se le permite acceder a información. No hay movilidad. No hay movilidad. Absoluta. Tú naciste así, te mueres así, no hay forma de progresar. Sí. No debes ni siquiera insistir en intentar. Se ve mucho en Oriente. Claro. Exactamente. No es como que accedía, es que eso, no es como que accedía a un libro y de repente como que estaba caminando por la casa y ya leí esto. O sea, ella de verdad es de otro mundo. Y ahí, sumada la pregunta que planteaba Monty, también yo pienso las conexiones con las personas. Estamos, mi alma que se reencarna en este cuerpo. ¿Reconoce a otros? Podría haber escogido uno mejor, pero bueno, escogió este. ¿Reconoce a otras personas? Estamos conectados por esa especie de hilo de plata que existe desde otras vidas. Escogí yo a mi mamá me escogió a mí. Hay algo no resuelto en otras vidas tal vez, y ¿hay por respuesta eso para eso? Yo vine a solucionarlo acá. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque sé que tiene respuesta, José Alfate, porque usted ha estudiado todo esto. También tenemos los comentarios de Monty, todo eso y mucho más. ¿Saben cuándo? Después de la siguiente pausa. No se vayan. Ya. Oye, este tema de verdad que es fascinante y da para mucho. Estamos hablando de la reencarnación. De hecho, comentábamos el caso de Purnima, esta niña, ¿cierto?, que su familia, a través del budismo, y lo que ella comenta, desde que muy chiquitita, desde los 3 años, empieza a tener estos recuerdos muy vívidos y también preguntas muy extrañas. Pero, por ejemplo, Salfate, hay todo un tema con el cristianismo, ¿cierto? En el caso de la Biblia hay harto debate en relación a creencias, ¿cierto?, sobre la vida después de la vida. Algunos dicen que son cosas que se pueden interpretar, ¿cierto? Hay otros que tajantemente dicen que eso no es posible dentro del cristianismo. Entonces, ante un mismo fenómeno, dependiendo de la religión, es como lo va tomando. Claro, o sea, las religiones cristianas no permiten, o sea, es un dogma, la reencarnación no existe. Tú te mueres... o sea, al cielo o al infierno. Al cielo, al infierno, al purgatorio. Claro. Y claramente para algunos eso queda corto, porque, por ejemplo, si es que quisieras, porque esta es la pregunta, uno tiene que explicarlo todo, quizás cosas que uno se aleja al misterio, pero ¿cuál es la justicia de Dios que muera un niño, por ejemplo, que no ha hecho nada? Sí, pues son preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, pero la reencarnación sí las tiene. Entonces, por eso es que ahí, digamos, hay algunos que deciden encontrar respuesta en otros lados. Que, ojo, no son creencias. Esto es importante entenderlo. Esta idea no nace porque alguien dice, ¿sabes qué? A mí se me ocurre que en realidad uno se me reencarna. No. Nacen de experiencias de profundización de viajes espirituales y mentales por meditación, o personas que pueden manejar eso a partir de ejercicios que han hecho en su vida y que pueden ver estos tránsitos y conectarse con ellos mismos, etcétera, etcétera. O sea, nace no de una idea, de una ideología, sino que nace de una experiencia propia y personal. Y en el caso del cristianismo, ojo ahí, porque entendemos que nosotros cuando hablamos de cristianismo hablamos de la institución, ¿cierto?, de la iglesia. Claro. Sin embargo, hay textos en la Biblia en donde en algún momento, creo que es con Nicodemo, si me equivoco me disculpan, en donde Jesús le dice, hablando sobre que alguien se iba a morir y que no iba a poder ver, le dice, ojo,
que no te extrañe que alguien tenga que volver al vientre de su madre y volver a nacer para cumplir su... Entonces es bien clarito, Claro, digamos. sí, claro. Oye, pero bueno, pero según los otros dicen, no, se refiere al bautizo y eso es volver a nacer. Y dice, pero el vientre de la madre, no me pregunten más, no me presionen. Siempre se le van buscando interpretaciones Pero bueno, pero es respetable, es a respetable. gusto del consumidor de alguna Sí, forma. sí. Salfati, y agarrando eso de esa frase de volver al vientre de la madre para volver a nacer, lo conecto con lo que te preguntaba y dejaba planteado antes del corte, con este tema de las almas. Creyendo en la reencarnación, las almas se siguen buscando vida tras vida. Yo personalmente pienso, o me gustaría pensar, que siempre es el grupo de almas que está unida. Tal vez hoy día, no sé, nosotros por ejemplo somos compañeros de un programa. A lo mejor en otra vida yo voy a ser el que atiende el negocio donde Monty va todos los días. No vamos a tener la misma relación, tal vez no la misma cercanía, pero siguen las almas conectadas de alguna forma. Lo mismo con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, qué sé yo. ¿Tiene alguna lógica, hay alguna explicación, hay alguna experiencia en cuanto a la unión de almas vida tras vida? Absolutamente. La pregunta se responde de por qué alguien reencarna. ¿Ya? Según los explicadores de la reencarnación, de por qué... Ellos lo tienen muy claro, sobre todo los orientales. Insisto, estos son gente que tiene una vida académica. O sea, no es como, a mí se me ocurrió y yo creo que esto y para adentro. No. O sea, es un producto de observación y experiencia personal que va más allá de la intuición. Efectivamente, ¿por qué uno reencarna? Es porque el cúmulo de deseos, el cúmulo de carburantes que tú tienes por la vida, apegos, cosas inconclusas, bla, 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 permite el impulso necesario para que la persona vuelva a nacer. De hecho, ojo, para que entiendan esto, a propósito del cristianismo, ¿cuál es la promesa final? Que tú eres bueno, todo lo demás, y tienes vida eterna. Que te va, claro. Los que creen en la reencarnación, la reencarnación es samsara. Yo caigo indiscriminadamente, fuera de mi control, están naciendo y uno otra vez. El gran premio de quienes creen en la reencarnación es entrar al nirvana. Yo no vuelvo a nacer nunca más. Yo dejo de existir como individuo. No existo más. Pero eso, generalmente la mayoría de las personas que lo leen muy livianamente por encima, no, yo creo en la reencarnación y todo porque descender. Ojo, no sé si saben, pero el término de ese ciclo es que yo me desaparezco para siempre y por siempre. El término de las vidas reencarnadas. Claro, ¿cómo termina? Claro, porque es una buena pregunta, claro. Nadie se la hace y dice, bueno, ¿en qué termino? ¿Soy un ángel? ¿Soy un extraterrestre? ¿Qué? No, pues termina en que tú cumples todos tus ciclos, digamos, y vuelves a unirte con el todo y ya dejas de ser un individuo. No hay recuerdo de ti, no hay rastro de ti, no hay nada de ti. Quedas completamente, bueno, es la exquisitez máxima, pues se supone. Y eso va conectado justamente, estas misiones entonces. Exacto, entonces ¿por qué uno se vuelve a juntar con las personas? Porque ¿por qué uno vuelve a reencarnar? Por este carburante que queda. Es gravitante tu experiencia con las personas, entonces como que uno cae por gravedad, uno vuelve a juntarse. Ahora, cabe suponer que si una persona te quiere mucho, por ejemplo, en esta vida, pero él es rayado por ir a Japón, ponte tú, supongamos, le gusta, quizás eso va a ser más gravitante y van a terminar separados. ¿Cierto? Porque él quiere estar contigo, pero más quiere estar en Japón y ponte tú que nace allá. Pero en general las personas son un factor más de atracción para ver dónde tú vas a nacer. Perfecto. Ay, sí. Me queda claro y me da esperanza. Uno dice, bueno, no, en otra vida será. ¿Estás seguro que te quieres encontrar con los mismos? Pero espérate, este famoso hilo rojo o hilo de plata, ¿solamente se puede ver como en aspectos positivos? Porque de repente hay personas que tienen, no sé si decirlo como una mala fortuna de siempre estar con personas que parecieran ser las equivocadas. Lo que llamamos como repetir el patrón. Y repetir esos patrones, exactamente. Y son personas que han estado constantemente en su vida ligadas a situaciones tristes, dolorosas, personas que las hacen sufrir, siendo ellas buenas personas. Y uno no entiende de repente por qué, si tú eres tan bueno, tan buena, siempre tienes que cargar con personas negativas y sus problemas y hacerte cargo de esos problemas. Entonces uno dice, ¿cómo es posible si terminas con esto, empiezas con otro que es igual o peor? Y uno no, de verdad, ¿cómo se explica ese hilito? ¿Funciona para ambos lados igual? Lo que pasa es que vivimos en una comunidad. Está lo que tú quieres y está lo que el otro quiere. Entonces se empieza a mezclar todo. Entonces, ¿cuál es tu paisaje de vida?
lo que todos quieren y en cuánto, digamos, funciona la gravedad de cada uno, que te vuelva a traer a una parte y todo, y que tu misión, no me gusta esa palabra, pero pongámosla, ¿ya? Es precisamente yo cómo salgo a flote de ahí, yo cómo me empiezo a manejar en otra órbita. Claro, pero ahí uno dice entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Venir a sufrir? ¿O qué? ¿Enseñarle algo a un otro? Ya, es que esa es muy buena tu pregunta. La vida no quiere que sufra, la vida quiere que que veas cosas de una vez por todas. Si tú llegaste al sufrimiento, por así decirlo, creo que se entiende bien esto, porque hay gente muy sensible con estos temas, es que no lo entendiste por la buena. Es como las enfermedades, Monty. Es como te avisa, no voy al doctor. Ya te avisa peor, no voy al doctor. No, pero sí pasa, mira, ya se me quitó. Y después te da un patatús, digamos, que te manda a la UCI. Es como eso. Siempre te avisa, siempre te dice, muévete de acá. E insisto, son las resistencias que uno dice, yo no debiera estar con esta persona, pero aquí estoy, porque no sé qué. Muévete, muévete, muévete. ¿Sabéis qué? Te voy a mover. Pum, y te atropello, te choco, te echo para el lado. De alguna vida, si es que uno no hace caso, si uno no fluye. Ahora, por otra parte, si es que uno ha cometido malos actos o tiene cosas de temas con la negatividad, uno va a tener que aceptarlo y esperar que eso se combustione solo. O sea, a esperar que se queme eso. Y hay técnicas, que no es para este programa, de cómo uno puede ir limpiando el karma también. Y los que más saben de esto son los budistas tibetanos, que son los más académicos de todas las escuelas. Y solo para contestar una pregunta, dicen ellos que en el gran porcentaje, obviamente no siempre es así, ellos mismos lo dicen, es cuando nace alguien, una mujer, una niñita, digamos, un bebé así femenino, con alma femenina, está apegado al papá, le gusta el papá de la pareja. Y cuando uno nace hombre, le gusta la mamá. O sea, viene, ya están los dos papás, le tincan, pero más le tinca el sexo opuesto, por así decirlo. Claro. Tiene sentido. Es bien, en mi caso, ¿quién me gusta? Es lo que necesita. Tiene sentido, es que tiene, o sea, es como, aquí tengo un papá y mi mamá, pero en el caso de la Monty, yo necesito a mi papá lo que yo necesito. Es que yo creo que se repite harto eso, que los niños son más apegados a las mamás y las niñas somos más regalonas de los papás. No sé eso viéndolo como por género. Sí, claro, más que por una cosa más binaria. Hoy día sería un poco más binaria. Sí, por eso yo decía que yo tenía que estar como enamorado de mi papá, sería como raro, no sé, sería como extraño. Me pasa con lo que planteaba Monty, que es súper interesante porque es un tema bien complejo de conversar y de entenderlo, porque tenemos una lógica terrenal claro, qué es lo que pasa con estas personas que repiten el patrón, que están, por ejemplo, en este círculo de violencia. Y otra cosa es tratar de entenderlo desde esta lógica que tú nos dices, claro, Alfate, de manera y súper correcta, el peso cultural que se mezcla con nuestras vidas. Probablemente necesitaríamos horas para poder entender eso. Pero me pasó cuando me hice esta lectura de registro, que a mí me contaba esta chica que uno de repente puede cortar lazos con personas o con almas que venían desde otra vida, que uno podía cortar lazos cuando efectivamente esté con una persona que a lo mejor está unida a muchas vidas y en mucho sufrimiento. O quieres botar un ramo, claro, como quien dice. Pero me decía, ojo, porque hay personas que efectivamente el alma le dice, ¿sabes qué? Corta este lazo y es lo mejor. Y hay otras almas que te dicen en el fondo, ojo, porque si hay que cortar el lazo va a ser casi como un duelo. Como que una persona se muriera al lado tuyo, una persona muy querida. Entonces, y una vez más, cuando uno quiere cortar un lazo así como, ay, mi familia es complicada, todos sufren, una vez más hacerse la pregunta, ¿esto lo hago por mi miedo y egoísmo a no seguir sufriendo o porque lo entiendo, lo soluciono y comienza a solucionarse para los demás? Sí, entonces a veces uno viene a reparar para todo. A eso quería ir porque, no entra en detalles, pero en el fondo yo no quise cortar un lazo X. ¿Cachai? Porque me dijo, al final ella también me decía, tu alma dice que va a pasar la peor incluso. Pero Simón está bien ahora. Pero también, sí, con Simón ya arreglamos el lazo. Pero sí me pasaba que también sentía que de repente era como, entiéndase bien, como el camino fácil. Como que digo, a lo mejor por algo sigo con estos lazos, con estas uniones, con estos hilos de plata, que tendría que ser hasta más allá del hilo rojo, este hilo de plata, porque algo hay que aprender para poder llegar a evolucionar. Ojo, lo estoy tratando de mezclar lo espiritual y lo terrenal, cuando no hay violencia de por medio, ¿cierto? En esos aspectos, estoy hablando en otra línea. Algo hay que aprender. Sí. Por algo sigues. Y tal vez ese aprendizaje no solamente me va a llevar a mí a una evolución, si lo queremos decir así, sino que también hasta otra persona y a las personas que nos rodean. Los mismos budistas dicen, si se presentan dos caminos, ya sabes cuál elegir. ¿Cuál? El más difícil. ¿En serio? Claro. O por otra parte dicen, y ojo, si tú quieres decir, ¿qué hago? ¿Esto o esto otro? Y di, cara,
este camino, sello el otro, dicen, tira una moneda. Y cuando tú estás pensando antes que caiga, hoy quiero que caiga esto, esa es. Antes que caiga, el primer pensamiento. Eso, yo quiero que caiga sello. ¿Ok? Porque ya no importa, no va a ir a la moneda. ¿Y el primer pensamiento tiene que ver con la inspiración del alma? ¿O podría tener que ver también a lo mejor con los maestros espirituales que tenemos en la vida? Y todo eso, que te están soplando. Es todo eso, Mike. Es todo eso. Si es un todo, es mucho más complejo. Aquí nosotros lo estamos simplificando, pero es de una complejidad brutal esto. Así, tremendo. Nosotros lo estamos haciendo lo más sencillo posible, pero solo una fe de rata. El cordón de plata es lo que une los distintos cuerpos sutiles, entiéndase, alma, con el cuerpo. Es la que te permite hacer un viaje astral y volver. Y tus mismas almas. Es tú misma. Eres tú con tu cuerpo. Punto. Y los hilos rojos son aquellas personas con las que tenemos algún tipo de vínculo que comienza a repetirse. Esa es la diferencia. Bueno que lo aclaró porque no me quedaba. El otro se llama el cordón de plata. Ya, cordón de plata es conmigo mismo y los rojos entonces. Con los demás. Con el resto, algunos. Y los rojos que parecen más de lana de lo enredada que están, pero bueno. O sea, parecen de púa, maestro. Oye, tenemos mucho más de AS, vidas pasadas. Vamos a seguir hablando casos de niños que recuerdan su propia muerte. ¿Se acuerdan de este caso de este chiquitito que decía ser Lady Di? Que de hecho hablaba, decía, cuando yo era princesa iba a tal castillo, cuando yo era princesa hacía todo esto. Bueno, todo eso y mucho más lo seguimos comentando, ¿saben cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Después de la siguiente pausa. En otra vida. Ya estamos de regreso en Así Somos. Me pillaron revisando justamente lo que vamos a hablar ahora, que es otro caso, otro pequeñito justamente recordando su reencarnación. De hecho, vamos al caso del pequeño Harley, un niño de 7 años. Él tenía 7 años cuando incluso graban un documental de todo esto. Es muy, muy impactante. Estamos viendo a Pam, su mamá, que cuenta un poco todo lo que sucedía, los elementos que empezaron a darle señales de este chico que tenía otra vida, que además Salfate recordaba claramente su muerte. Y entre otras cosas, en algún momento pasó él caminando por una calle que ya lleva, no sé, 30 años, con cemento, toda perfecta. Y él pasa así muy, ¡uy, qué bonita quedó! Asfaltaron esta calle. Y la mamá así como, sí, hace 30 años, claro. Su alma había estado en otro cuerpo cuando eso era pura tierra. Y cuando tuvo un accidente precisamente... accidente que recordaba a la perfección. En ese lugar, un accidente automovilístico. Es interesante estos casos porque esto nos vincula con el tipo de muerte. Por ejemplo, una persona... o sea, piensa en tu... muertes violentas hasta ahora es lo que más estamos revisando. Exacto. Imagínate lo que es para la conciencia, o sea, para el estado de individuo, ya sea que esté despierto o soñando. Son 3 los estados de la mente, que es en estado de vigilia, en estado de sueño con sueños y en estado de sueño profundo donde no sueño con nada, en donde solamente garantizo la no experiencia, donde es como cuando uno hizo dormir como tronco, así como que cerré el ojo, lo abrí y es otro día. Exacto. Y es como en un descanso total. Y no recuerdas nada. Y no recuerdas nada de nada porque no hubo ninguna experiencia, no hubo objeto. Tú eres el sujeto de la nada. Ok. Entonces, en este caso, imagínense que les pasa lo mismo, que es como cuando uno sueña de esa manera. Si es que alguien se muriese de una bala en la cabeza, perdón por el ejemplo, pero es lo que se me ocurre, y que está vivo, está conversando con alguien y está muerto. Claro. Imagínate, con todo lo que hemos hablado, la experiencia de cómo alguien pasa a estar vivo a muerto, de golpe, sin que se dé cuenta de ello. ¿Cómo vive esa transición, esa conciencia? Es como... está acá y de repente aparece en otro lugar y empieza a ver los bardos, como llaman los monjes tibetanos, y empieza a ver, digamos, todos los procesos de enjuiciamiento, recuerdos de qué hizo en su vida, todo lo demás, pum, 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 y eso se demora varios días hasta que después vuelve a reencarnar. Entonces yo creo que cuando uno muere en un accidente es muy probable de que quede súper arraigado, súper fortalecido el recuerdo, porque entre que moriste y naciste hay un continuum pegado, son dos capítulos pegados, con un susto que no alcanzaste a calibrar. Sí, claro. Es como que te hacen claro, ¿qué no pasó? hay un equilibrio ahí. Incluso uno cuando lo asustan es como ¿qué pasó? Entonces hay un lapso en donde no te das cuenta de nada, es que queda suspendido. Entonces queda como eso y es como que su siguiente vida es... Y el siguiente episodio veremos así como un continuará. No, es tremendo. Lo que hemos revisado ha sido así, muertes muy violentas. Ha sido así, y hay un último caso que lo revisamos brevemente, el caso de un niño que se llama Ian, que apenas nace, a 6 horas de nacido, lo tuvieron que operar del corazón. Su válvula pulmonar no estaba bien desarrollada, y si no lo operaban en ese momento, él corría el riesgo de fallecer. Lo más impresionante de todo es que el abuelo de este pequeño
Era Ahí lo estamos viendo en policía, pantalla. ahí lo estamos viendo, y murió justamente a causa de una perforación en la arteria pulmonar, la misma arteria de Ian. De hecho, después de la operación, este chiquito empieza a hablar mucho de su abuelo y empieza a dar detalles que él tampoco conocía El nombre de la vida mascota, de él. del gato que tenía. Claro, entonces son cosas súper místicas, y nuevamente se repite como este salto generacional. Claro. No es que sea del padre, ¿cierto? Sino... Ahora, siempre del es abuelo como, al- como que se salta una generación, del abuelo al niño. Bueno, Hay una se conexión dice ahí. mucho que los dones familiares se trasladan, abuelo justamente y se todo. transmiten con una generación saltada. Ah, mira. Exacto, solo una reflexión final, que quien habla de la reencarnación le dicen, mira, ten en cuenta al menos lo siguiente para tu vida. Entiende que como estás viviendo ahora es la consecuencia de cómo viviste antes, pero velo así mejor. El futuro que tú quieras va a ser posible dependiendo de cómo tú vives ahora. O sea, construye ahora el futuro que quieres y vive en consecuencia de Vive. eso, y te va a llegar ese futuro. Quedémonos Hay que con vivir el eso, presente. quedémonos con eso entonces, chiquillos. Yo no sé si en otra vida me voy a encontrar con ustedes. Lo que sí sé es que mañana a las 12:30 horas Toco madera, sí yo, nos mamá. vamos a reencontrar todos Y con varias ustedes veces. en su casa. Mañana seguro, en otra vida no lo sabemos. Mañana sí que sí. Nos vemos mañana a 12:30 horas. Que descansen. Muchas gracias. Chao, nos Chao, vemos. Montito.